Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a ver el capítulo 4, que es la organización de la célula. La primera parte la voy a dar todo en conjunto, es decir, la 4.1 a la 4.3, porque fueron temas que ya vimos, es decir, que voy un poquito más rápido de la cuenta. Son cosas que nos recordamos, por ejemplo, que la célula es la unidad más pequeña de la vida. Nos recordamos que siendo tan pequeña está asociada con vida y no hay cosa más sencilla que la célula con vida. Hay muchos organismos, como pueden ser procariotas, tanto bacterias como arcaeas, que son organismos, esperen un momentico, vamos a hacerlo así, organismos unicelulares de una sola célula, y después vamos a tener organismos como las plantas y animales, que son eucariotas, que tienen millones de células. ¿Ok? Y que para ser organismos multicelulares tenemos que tener modificaciones para poder llevar diferentes funciones. ¿Ok? Si se recuerdan la parte de biología 1, que hablábamos de que tanto moléculas orgánicas e inorgánicas se tienen que estructurar de tal manera que pueda darse lo que serían vías metabólicas o bioquímicas, que la información genética está dada por el ADN, y que ese ADN va a ser pasado del organismo a su descendiente durante la división celular, y que la célula puede intercambiar tanto material como energía con su ambiente para convertir la energía química en ATP. ¿Okay? Y las diferentes similitudes, como también diferencias, me pueden decir qué relación evolutiva, qué relación genética tienen los organismos. ¿Okay? Entonces, para hablar de la teoría, si no vamos a durar mucho, entonces simplemente que la parte 4.1 me vuelve a hablar otra vez a mí de la teoría celular, que ya ustedes la conocen. Las células son las unidades básicas de la vida, con su organización y funciones, que todas las células provienen de una célula ancestral, ¿ok? Y que lo que se analiza, lo que ya le había dicho de Luca, que básicamente tiene pendiente, que las células van a tener en común un ancestro o una célula común única. Okay. Entonces, vamos a ver si esto me funciona. Aquí. Entonces, básicamente recordar el término de homeostasis, que todas las células tienen que, no importa su tamaño, mantener un ambiente interno apropiado, que la membrana plasmática, que ya hemos hablado bastante de esto, sirve como una barrera selectiva entre el contenido interno de la célula con su ambiente, que las eucariotas tienen estructuras separadas que conocemos como organelos, que llevan diferentes actividades que pueden ser metabólicas, y que el material genético está en forma de ADN que está usualmente limitado a una zona de la célula. Usualmente ya sabemos lo que son los diferentes tamaños de la célula. Hablamos de nanómetros y micrómetros. Un micrómetro es una millonésima de un metro, un nanómetro una billonésima de un metro, que todo lo que entra y sale de la célula lo tiene que hacer a través de la membrana plasmática. Por lo tanto, tenemos que tener pendiente no solamente la área de superficie de esa membrana, sino que el volumen que tiene la célula. ¿Okay? Entonces yo puedo tener variaciones en la superficie de área, como por ejemplo con algunas estructuras como las microvellosidades, que me aumentan la superficie de área. ¿Ok? Entonces simplemente recordar que yo puedo tener una célula que su volumen se mantiene más o menos estable, no importa qué tan grande sea la célula, como vemos aquí, pero también tenemos que tener pendiente que mientras más grande sea la célula, su superficie, que está en metro cuadrado o milímetro cuadrado o micrómetro cuadrado, no es suficiente para abarcar todo el volumen que hay adentro, que es en milímetro o micrómetro cúbico. ¿Okay? No vamos a entrar en tamaño ni el de la célula, vamos directamente a lo que serían saber que hay microscopio de luz, ¿ok? Que puede tener una magnificación, que hay una resolución, que hay diferentes tipos de ópticas, y que también yo puedo utilizar microscopios electrónicos que usualmente estudian ya organismos muertos, no los vivos, que hay diferentes tipos, el de transmisión y el que escanea electrones, pero mucho más de ahí ya ustedes lo vieron en biología 1 en el laboratorio. También yo puedo estudiar la fracción de la célula para ver diferentes mecanismos. Yo puedo usar un centrífugo donde yo pongo una fuerza de gravedad centrifugal que me puede separar la célula, pero tampoco no es nada que nos interese mucho ahora, así que lo podemos saltar directamente. ¿Okay?
Fíjense que simplemente yo con la centrifugación puedo ir separando diferentes organelos de la célula. Okay. Y entre procariota y eucariota, simplemente saber que las procariotas son bacterias arcaea, son básicamente mucho más pequeñas que la eucariota porque no tienen organelos. Vamos a tener que su material genético está localizado en una zona, que es el área nuclear o nucleoide, pero que no está envuelto en una membrana, que no tiene organelos con membrana, pero sí tiene otros como los ribosomas. Algunos tienen pared celular fuera de la membrana celular, algunos tienen flagelos para poder moverse, pero son a diferentes estructuras que como las que veremos en las eucariotas. Y algunos tienen fibras que son básicamente para adherencia. ¿Okay? Tenemos el interior ribosoma, que son organelos, y vamos a ver que los organelos de estos, que se miden en una unidad de medida que sería la SB, vamos a ver que los ribosomas de las bacterias tienen 70 SB, y eso, si no mal recuerdo, es con 2 subunidades que veremos más adelante, y la suma de esos da 70. Okay. Aquí vemos una procariota, ya eso todo lo hablamos. Mientras que la eucariota tiene el núcleo, donde está el ADN, es una membrana nuclear que me separa el ADN del resto de la célula, que la parte fuera del núcleo es citoplasma, la parte dentro del núcleo se llama nucleoplasma, la parte fluida del citoplasma se llama citosol, y tengo muchos organelos dentro de ese citoplasma, como también un sinnúmero de proteínas que me ayudan a mantener la estructura, que es citoesqueleto, y todas estas cosas me permiten un mayor tamaño que en los procariotas, ¿ok? Y que algunos organelos vamos a verlos solamente en algunos tipos de células, ¿ok? Entonces, dentro de los organelos que nos interesan de la membrana celular eucariota, vamos a ver que ese compartimento de membrana celular, la membrana plasmática, perdón, esa membrana plasmática tiene la misma estructura que algunos organelos, y esa membrana del organelo es una doble capa de fosfolípidos. Y el hecho de que ese organelo está envuelto en una membrana lo que hace es que me permite que algunas actividades celulares se den específicamente en esa región. Y también me permite que si yo estoy haciendo aquí una cosa, en otro organelo que está recubierto me permite hacer otras cosas. También puedo hacer reacciones que ocurren en pasos sucesivos. ¿Ok? Y me mantiene, que eso lo verán mejor más adelante, un gradiente electroquímico. Electroquímico, ¿por qué? Porque tengo diferencia de cargas a través de esa membrana. Y químico, porque tengo diferentes sustancias a través de la diferente membrana. Y eso me puede almacenar energía en forma de energía potencial, porque al moverse me genera energía. Entonces, dentro del tipo de membrana que podemos encontrar dentro de la célula, vamos a ver primero el sistema endomembrana. Y las membranas me pueden dividir la célula en varios compartimentos. Por ejemplo, si hablamos del sistema endomembrana, podemos hablar de núcleo, retículo endoplásmico, aparato complejo de Golgi, lisosomas en las plantas vacuolas y vesículas. Y las vesículas, especialmente en los animales, simplemente lo que me permite es primero mover material, ya sea dentro de la célula hacia afuera, pero también me permite mover materiales de un organelo a otro organelo. ¿Okay? Y la membrana plasmática participa en la actividad del sistema de endomembrana. Aquí tenemos a la estructura de, por ejemplo, una célula de la planta, de una planta. Fíjense que yo voy a tener diferentes organelos que no tengo en animales, como los cloroplastos. Aquí yo voy a tener, por ejemplo, una vacuola que no tengo en la célula de la planta. Okay. Aquí yo tengo una célula de animal y fíjense que aquí yo voy a tener diferentes estructuras. Aquí yo tengo mi núcleo bien grande, esta estructura un poquito más teñida, más oscura, sería el nucleolo. Mi membrana plasmática, como no tiene pared fuera, como lo tenemos en la planta, vamos a ver que no tiene una estructura tan rígida. Si ustedes se fijan, a continuación de la célula, de la membrana nuclear, yo tengo una continuación que es el retículo endoplásmico. Todo eso que ustedes ven con punticos sería el rugoso, y lo que se ve más adelante sería el liso. Esto que está aquí que no se ve con esas punteaciones. Okay. Vamos a ver también que al lado de eso tengo lo que sería mi aparato de Golgi, que son diferentes, como quien dice, membranas cubiertas.
Yo tengo aquí después diferentes gránulos, ribosomas, etc. Entonces vamos a dejar esto hasta aquí. Yo simplemente quise hacer un resumencito de todo lo que fue la primera parte de esto, que fueron muchas de las cosas que ya vimos. Entonces, nada, vamos a seguir más adelante con lo que serían los otros capítulos de la célula. Muchas gracias por su atención. Nos mantenemos en contacto.